Mi nombre es Álvaro Taborda Ruiz, soy docente de licenciatura en Ciencias Sociales, trabajo en el área rural. Yo veía en el noticiero la imagen de mi casa y pues no entendía. Y luego pues cuando fui creciendo mi mamá entonces me llevaba a hacer muchas diligencias y yo tenía que escuchar todo eso. Entonces fui escuchando la versión de que mi papá era un docente y ese docente pues se desapareció, llegaron hombres armados, lo sacaron de su casa y no estaba más. Y mi mamá empezó a preguntar, a indagar por pues, qué había sucedido. Todo el mundo estaba extrañado cuando de pronto pues las autodefensas sacaron un comunicado y dieron pues una versión de que supuestamente pues mi padre tenía que ver con unos atentados o con algunas cosas que estaban haciendo y que hacía parte de ideologías, de guerrilla y de todo ese tipo de cosas. Entonces que por eso ellos se atribuían el hecho de la desaparición, que hasta ese momento no sabíamos, mi mamá por lo menos, que es la que me cuenta la historia, no sabía qué sucedía. Siempre también existía como el miedo. Nosotros, porque eso es lo que buscan los procesos de desaparición, que todo el mundo, pues que desaparezca lo que representaba esa persona. Entonces para nosotros ya no existía pues esa sensación de tranquilidad, sino que siempre estábamos pendientes que el ruido de la moto, que siempre estábamos pendientes que no... Bueno, incluso después del hecho, recuerdo también que dormimos durante 2 meses en una casa diferente, todas las noches. Entonces eso siempre es traumático en ese sentido. De muy niño siempre le dije a mi mamá que yo quería pues encontrar los restos de mi papá o a mi papá, porque ella siempre fue muy abierta conmigo. O sea, yo tuve que madurar temprano, yo tuve que entender desde temprano muchas cosas, ¿sí? Y entender esas cosas me llevó pues a preguntar y a preguntar con el uno, con el otro. Cuando vino pues todo el proceso de la desmovilización, nosotros pues como se nos encendió como esa esperanza, por eso también titulé el álbum Más allá de la esperanza, porque siempre todo el mundo nos decía pues como que algún día van a encontrar o espera en Dios o confía en Dios o alguna cosa de estas, y yo siempre como que sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Entonces en esa búsqueda, pues en esa incertidumbre, nosotros pues estábamos en cero, y cuando aparece la desmovilización de los grupos paramilitares, entonces yo vi la oportunidad y ya yo era adolescente, entonces yo le dije a mi mamá, bueno, vamos a participar de todo esto. Llegamos a las versiones libres y como era joven, todavía menor de edad, no me permitían entrar. Y algunas personas empezaron pues a pedir algunos permisos, a hablar por mí, y yo mismo pues solicitaba que me dejaran, y me dejaron entrar, y ahí pues la esperanza de nosotros era enorme. Hasta el momento en que me tocó hablar directamente con Salvatore Mancuso y preguntarle, pues porque él era el autor del comunicado, entonces preguntarle directamente dónde estaba mi papá, los restos de mi padre. Él contó que él estuvo personalmente en el operativo, contó que los profesores se reunían en algunos lugares como la Universidad de Córdoba, que hablaban de ideología, que todas esas cosas, que pertenecían a sindicatos y que por eso ellos pues los consideraron un objetivo militar. Y entonces él fue con todo ese operativo hasta mi casa, hasta la puerta de mi casa, me dijo que él había entrado, pues no entró, pues estaba en la camioneta, fue la persona que dijo ese no es, y lo sacaron y se lo llevaron, pero que él lo llevó hasta Tierra Alta y allá lo dejó ante Carlos Castaño y se tuvo que devolver. En ese momento pues se nos cayeron como que todas esas ilusiones que teníamos 10 años después. ¿Y por qué? Porque Carlos Castaño supuestamente estaba muerto, entonces ya no teníamos pues quién nos iba a decir dónde estaban los restos de mi papá. Cogimos la técnica de que cada fiscal que llegaba nuevo a esa fiscalía donde estaba el caso, pues yo siempre iba allá y le hablaba y le contaba pues mi historia y todo eso, hasta que llegó un fiscal pues que le interesó bastante, y de esos datos que yo le había dicho, fuimos hasta fueron ellos, pues no yo, pero sí di la información, y llegaron hasta la cárcel, encontraron algunos de esos presos y que eran escoltas, que estuvieron en el operativo, y uno de ellos decidió de contar algo que él sabía. Dijo, yo sé dónde están unos profesores enterrados, pero como en esa época mataron tantos profesores, pues hasta ese momento a mí no me tenían esa información me la dan después, yo no sabía eso. Entonces la fiscalía empezó su proceso, ya con indagatoria, llevaron a los señores hasta el lugar, fueron 2 veces, tengo entendido, hasta que pues ahí pasó todo un montón de cosas y el fiscal se iba a ir ya, y de pronto se devolvió una perra y encontraron una cabulla. Y empezaron a buscar por ahí hasta que encontraron 2 de los 3 desaparecidos de ese día. Hasta ese momento eran simplemente 2 restos.
pero luego ya decidieron llamarnos, nos tomaron las muestras de ADN a las 3 familias. Mi mamá identificó algunas cosas, por lo menos mi papá había tenido un accidente y tenía una prótesis dental y estaba igual. Y también de la otra persona había un digen de una cadena. Y entonces todos esos elementos como que llevaron a determinar, pues, y el ADN ya fue lo definitivo para determinar que ese era el cuerpo de mi padre y el de otro de las personas desaparecidas esa noche, de 1997, en el 2017, o sea, 20 años precisamente después. Cuando sucedió yo tenía 5 años y digamos que no puedo recordar mucho de cómo era yo antes de, ¿sí? Pero me cambió en el sentido de que de ahí en adelante todo giró en torno a eso, ¿sí? Todo lo que hacía, lo que estudiaba, lo que leía, todo tenía que ver con eso, o sea, era la necesidad de llenar ese, como tú lo mencionabas, una desaparición, entonces tenía que hacer pues, que ese vacío hubiera respuestas ahí por lo menos. Mi padre dejó una biblioteca pues bastante grande, pues, como era docente entonces, y estaba estudiando en ese momento, entonces tenía muchos libros y los dejó. Eso fue como que lo que me quedó. En ese momento no existían tantas fotos, tantas cosas como para uno almacenar recuerdos y crecí leyéndome esos libros. Desde apenas aprendí a leer, lo primero que hice fue tratar de leer eso porque yo pensaba que leyendo eso podía acercarme más a lo que él era o a lo que él pensaba como persona. Y pues eran puros libros de atlas, puros libros de historias, la constitución política, libros de este estilo. Entonces yo pienso que las ciencias sociales se fueron como materializando en mí. Además de eso, que en todo el proceso que tuve que hacer, o que nos heredó eso de la desaparición, en todo ese proceso, trámite y todo eso, fui entendiendo lo que son las ciencias sociales en la vida real. Entonces pues yo dije, ¿cómo no enseñarlo? Entonces por eso me dediqué a eso, ya, a ser docente en esa área que desde muy niño siempre estuvo en mí. Acá tengo un álbum donde guardo algunos recuerdos que yo los llamo tesoros. Y bueno, diciendo que guardaba algunas memorias fotográficas de todos esos momentos y algunas reales, como esta de acá de mi padre en un colegio, que era lo que él hacía. Por eso es que de pronto representaba un riesgo para algunas personas. Porque educar al pueblo significa eso, que no van a ser parte de la fila. Esto es como lo que representa ese primer momento donde yo te dije qué pasó, por qué, quién, o sea, no sabíamos nada. Él era un docente y de pronto un día a otro nos partieron la puerta de la casa y se lo llevaron y no estuvo más. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Por qué él? ¿Cuándo? ¿Quién? Mi madre fue como un pilar importante porque fue ella quien me fue fortaleciendo en ese primer momento hasta llegar por ahí como a los 13 años que fui adquiriendo una independencia para hacer ciertas cosas. Luego acá tenemos lo que fue Sin Pistas. Se desaparecieron 3 personas, no las encontrábamos, desapareció en el departamento, pues todo el mundo se preguntaba, y bueno, ¿y qué pasó? Y de alguna manera eso también, como decía, la desaparición no es para la persona que se va, sino para los que quedan, generar el terror, el miedo, la mordaza. Cargamos con la estigmatización. El mismo Meridiano de Córdoba publica aquí, aclaramos atentados. Bueno, no sé. Entonces, utilicé una foto de referencia de otro hecho, pero es para el hecho de que eso, el estigma, ese dedo que está ahí señalando esos atentados, es lo que cargamos las víctimas y lo que nos hace que nos tengamos que quedar en silencio. Porque si no te matan, o porque si no te pasa, o porque tu papá era esto, o porque eso estuvo bien porque él era eso. Entonces justifica como el hecho de violento. La herencia era como lo que te decía, todavía tengo varios de esos libros, están bastante maltrechos por el tiempo, pero me ayudaron a formar. O sea, yo crecí cuando no leía, ya me había visto todo este Atlas y como era muy gráfico y pues conocía prácticamente todo el mundo por medio de él. Entonces, ¿cómo no gustarme las ciencias sociales? En la profecía decía que yo iba a ser un gran predicador. Pero resulta que en mis primeros años hasta bachillerato yo fui introvertido, o sea, yo no hablaba con nadie, solo con mi mamá, entonces no entendía qué pasaba ahí porque ni siquiera sabía qué significaba la palabra, mi mamá fue la que me dijo. Yo dije, pues no sé cómo voy a hacer eso. Luego fui entendiendo que primero era el momento de escuchar y aprender y luego el momento de hablar. Entonces ahí me fui soltando, haciendo parte de organizaciones y la voz se fue convirtiendo en una herramienta para verbalizar y para que el dolor se hiciera menor, ¿sí? al momento de verbalizarlo. Y luego pues para buscarlo también.
Hice parte de esta fundación que se llama Confavit, que fue del que amenazaron al abogado Mario Monte de Oca en ese momento. Este fue un derecho de petición que nosotros metimos a través de esa zona ONG pidiendo que se buscaran los restos de mi padre. Ya en ese momento estaban los procesos de justicia y paz, pues terminó, como le digo, con un atentado y una persona muerta. O sea, los sueños y la esperanza fue una etapa donde yo entré a la Universidad de Córdoba y, como te dije, en vez de enfocarme, a pesar de que ellos estaban viviendo un proceso también de reparación colectiva, en vez de enfocarme en eso, me enfoqué fue en la parte de aprender a ser docente, de ser eso. Y le titulé Los sueños y la esperanza. O sea, yo ahí dije, no, yo tengo que sembrar otra cosa y por medio de eso, pues lo mío. Y justo estando en esa parte de docente, ya salí de la universidad, conseguí un trabajo, nos llaman para esto. Nos llaman los de la Fiscalía, los señores de la Fiscalía que nos colaboraron bastante. Bueno, dentro de tantas cosas de la institucionalidad hay muchas personas que son muy buenas y nos llamaron y nos indicaron que había una posibilidad de encontrar unos restos y que había que surtir un proceso, y se empezó ese proceso de búsqueda y todo eso, que terminó con la entrega de los restos de mi padre, verificados por el ADN. Acá estuve como que en ese momento que esperé durante 20 años y que era como darle ese momento de cristiana sepultura. Cerré todo ese proceso en una frase que se llama que la lucha por la justicia no nos cueste la vida. Yo no quería que me costara la vida, pero sí quería la justicia. Ahora me dedico entonces a generar paz, a hablar con otras personas, a contar la historia, pues porque hay muchas personas que viven esto en silencio, que ni siquiera se enteran, que pueden hacer valer sus derechos. Me dediqué a escuchar a muchas personas con esto. Y eso es lo que hago, escuchar a mis estudiantes, escuchar a las personas, hablar de ellos. Por eso soy docente.